Pablo. Bueno, ahora vamos a presentar a una psicóloga que se llama Janina Vanessa Frascona, que nos va a poner un poquitito más de luz al tema de los efectos post-pandemia, la fobia, los miedos. Alguien que le entiende, digamos. Alguien que Nosotros le estamos entiende. hablando pavada. Totalmente. Muy bien, a ver si está por ahí. Bienvenida, Janina, ¿estás por ahí? Ahí, no, ahí se te escucha bien. ¿Cómo estás? Todo bien acá, el consultorio bien. Ah, estás ahí trabajando todavía. Ya terminé. Ah, buenísimo, buenísimo. Qué bueno escucharte, Jani. Bueno, estábamos hablando sobre los efectos post pandemia, lo que nos dejó la pandemia, que creo que vos lo sabés más que nadie, porque me imagino mucha gente fue a consultar y todo eso, por las fobias y los miedos que nos dejó, ¿no? Bueno, sí. No sé si nos podés aclarar un poquito qué es una fobia. Bien. Para contarles un poquito, digamos, cómo empieza todo esto, tendríamos que hablar primero de los miedos, porque en la pandemia, digamos, lo principal que sucedió fue el miedo, porque, bueno, había algo que sucedía y en el exterior que no sabíamos qué era y eso provocaba incertidumbre. Totalmente. Entonces, para hablar un poquito de las fobias, tenemos que hablar del miedo, porque el miedo es una emoción que todos tenemos. Pero existen miedos que son reales y miedos que tienen que ver más de la índole imaginaria. Entonces, cuando hablamos del miedo, el miedo a veces tiene una connotación mala de eso de decir que, no, si te pasa algo, a ver, trata de no tener miedo. Cuando en realidad el miedo sirve para protegernos. Es decir, que ante el miedo, nuestro cuerpo se activa y nuestra mente también. Es para la vida, para la luz o nuestra raíz. Entonces, hay un miedo real que puede ser, a ver, frente a un peligro, a ver, un cáncer, una helada, o ¿Sabés, Jani? Ahí no sé si sabés que se corta un poquito, porque creo que está un poquito lejos. No sé si lo puedes levantar un poquito el celu. ¿Dónde estamos? Ahí se te escucha perfecto, re bien ahí. Bien. Entonces, escuchó todo lo anterior. Más o menos, y ahí se volvió a perder. Capaz que está apoyado el celu en algo o algo porque esté tapando el micro. Porque ahí ahora mejor. Bueno, ahí lo estoy sosteniendo, así que bueno. Buenísimo. Perfecto, ahí se escucha mejor. Bueno, estaba hablando un poco de los miedos para poder introducir un poquito a las fobias. Bien. Existen miedos que son reales, dentro de realidad, y que es la vida. Y también hay miedos imaginarios, que ahí nos acercamos un poquito a las fobias, que tienen que ver con esa connotación que es algo que no está real frente a nosotros, pero puede asemejarse, digamos, a una situación o a algún objeto. Bien. Entonces, eso es, digamos, la fobia. Una cuestión imaginaria, digamos. Por ejemplo, hay fobias específicas que tienen que ver, por ejemplo, si veo una araña o algún objeto específico. Y también hay otros tipos de fobias, como las fobias sociales, que principalmente post-pandemia se vio esto de la fobia social, el miedo a volver a juntarme con otras personas, y predominó esto del aislamiento. Prefiero quedarme en la casa y tener el menos acercamiento posible hacia los otros. Mirá. Es lo que se ve mucho en el consultorio. Entonces uno a veces tiene que animar al paciente a que vuelva a su rutina diaria de poder conectarnos con otros, juntarnos con otros, porque, a ver, somos seres sociales y necesitamos la presencia de los otros. Entonces, un punto clave, digamos, post pandemia, que en el consultorio se ve muy seguido. Totalmente. Esto del aislamiento. Jani, y por ahí también ahí se da ese mito de que cuando hay una fobia, esa fobia lleva a otra y a otra y a otra. ¿Eso es real o no? Puedes tener fobia a una cosa y trabajarla. Claro, a veces puede trabajar una fobia específica y a veces
lo que pasa muchas veces es que la persona evita los lugares donde puede ver, entonces cuando la persona se aísla totalmente, es como cuando ya vemos que hay una desconexión con la realidad. O sea, dice, a ver, no quiero ir a tal lugar porque, a ver, poniendo el ejemplo, fobia a la araña. Sí. Yo sé que en ese lugar puede aparecer una araña, entonces evito los lugares y la persona comienza a evitar de a poco ciertos lugares hasta que llega a un aislamiento total, digamos, y ahí es peligroso, digamos, bien. de la fobia. Pero si no, a veces cuando no es la fobia no es muy, digamos, acrecentada, claro, intensa, el sujeto, bueno, puede frecuentar los lugares donde sabe que no va a encontrar ninguna araña. Claro, claro, es como que empezás a evitar enfrentarte a esa situación. Exactamente, eso pasa Yo más. con las cucarachas, que voy como superándolo de a poquito a esas fobias que les tengo. Pero Tengo bueno. audios muy buenos sobre el tema, pero bueno, eso es para otra charla. Yanni, y con respecto a la hipocondría, digamos, ¿sí? O sea, ¿qué es? ¿Tiene que ver con la fobia o no? No, en realidad lo que se parecen es que las dos hay cierto monto de ansiedad, pero son muy distintas. A ver, cuando hablamos de fobias y de hipocondría, estamos hablando de trastornos. Entonces llegan a ser una estructura muy compleja. Es algo que se construye a través del tiempo en el sujeto. Bien. Entonces, lo que sí puede haber post pandemia es un aumento de síntomas hipocondríacos y síntomas fóbicos, que ahí sería como diferente. Uh-huh. ¿Qué puede haber pasado post pandemia? Existe esa fobia social, eso de evitar estar en contacto con otras personas y el miedo a enfermarse o cualquier síntoma que sea como muy sutil o de la vida cotidiana, lo convertimos en algo que decimos, no, ya tengo COVID de nuevo. Claro. O sea, como situación de alarma. Claro, claro. Inmediatamente uno googlea, ¿no? Uno googlea es impresionante eso, aparte eso te genera más ansiedad, más miedo, realmente, no sé si alguna vez googlearon. Siempre. Todo el tiempo. No está bueno, no está bueno. Miedo. No, porque te golpeas el dedo y ya te aparece, no sé, amputación. Y eso para una persona que tiene hipocondría, por ejemplo, lo pongo como chistoso, pero no sé, sí, alguien que se frota mucho las manos y se ve un lastimado, ya piensa que, no sé, googlea y que va a perder, no sé, algo. Es como muy contraproducente. ¿Cómo se maneja en consultorio a alguien que con la tecnología termina como no conscientemente, no a propósito, pero termina como incrementando los síntomas o teniendo como esa, no sé, esa herramienta como para no sé si no mejorar? No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Sí, entiendo. O sea, lo que pasa mucho en la vida cotidiana es que comenzamos a googlear todo y consideramos que esa información es verdadera. O sea, que no podemos pensar que Google nos está mintiendo o que Google está diciendo tal síntomas. Y bueno, y lo que uno hace es identificarse automáticamente, digamos, y comienza a autodiagnosticarse. Sí. Entonces, no perdamos de vista de que, a ver, si tenemos síntomas, sí podemos googlear todo lo demás, pero hay que consultar con un profesional, o sea, ya sea médico o un profesional de la salud mental. Pero sí, a ver, lo que recomendamos en terapia es hacer una dieta tecnológica. Y muchas veces una dieta tecnológica es, tener tal vez un control de esas horas que pasamos con el celular. Mucha gente también en la actualidad no mira la tele, no mira noticias que tengan que ver en relación con el COVID o la enfermedad. O sea, evita también alimentarse, digamos, de esas noticias que tienen que ver con la catástrofe. Por esta cuestión del miedo a enfermarse. A ver, ese miedo a enfermarse post pandemia es normal y nos atravesó a todos. Hay que ver cómo singularmente atravesó a cada persona y cómo lo vive. Hay personas que sí tuvieron los recursos necesarios para poder afrontar la pandemia y hay otras personas que no, y esas personas son las que vemos frecuentemente en el consultorio.
Totalmente, La totalmente. Y con lo que creación de comentas, también no sé si lo relaciono y te pregunto ahí, Yanni, justo ahora la estaba leyendo en Marian Rojas Estapé y hablaba del tema de la dopamina y todo eso que tenemos con el celu, ¿no? Y esta dieta de la que vos hablas tecnológica va por ahí también para reducir esos niveles. Claro, todo lo que genera en el momento dopamina, todo lo que genera en realidad satisfacción inmediata, genera adicción. Mm, claro. Entonces, por estar totalmente con el celular todo el tiempo, que en realidad no nos damos cuenta que ya generó una adicción a nivel global. Es imposible pensar que todo un día podemos estar sin el celular. Es más, los niños, hay muchos padres que le prohíben el celular, que está bueno, porque también hay una edad más temprana donde los niños ya consumen, ya están todo el día, digamos, o con los aparatos tecnológicos, pero los adultos no. Nosotros tenemos como todo permitido. Y en realidad, cada vez más, esto de pensar que estamos conectados con el otro, en realidad estamos desconectados. Es una falsa conexión, ¿no? Que nos crea eso. Sí. Es una conexión virtual. Totalmente, totalmente. Y hablando de eso, bueno, pregunto, ¿no? Sí. Me ocurre, hablando en la pandemia, todos estos problemas que hubo y posteriores, se vio como un incremento tal vez en adicciones, ponerle a sustancias o cosas así, como que incrementó el post pandemia o no tuvo impacto. Y sí, a ver, el hecho de desconectarnos entre nosotros y de no tener ese contacto de poder charlar con el otro, de estar presente, acompañando con otros, ocupamos el tiempo en otras cosas. Y a ver, si no todo el mundo le generó eso, el hecho de consumir. Hay otra gente que consumía compras, por ejemplo, se dedicó a comprar. No, nosotras. Puedo decir que mis compañeras han contenido el aire un segundo. Nos miramos muy cómplicemente. Seguro. No, pero ¿sabés qué otra cosa también? La culpa, ¿no? La Uf. culpa que generaba esto de contagiar a otro, o que muchas veces pasó de que uno cree que contagió a un familiar y esa persona lamentablemente falleció. ¿Van muchos casos de eso? De la culpa, digamos. Claro, en el consultorio mucho sí se habla de culpa, pero no culpa de haber contagiado a otros, porque no sabíamos quién contagiaba a quién. Claro. No sé si alguien me contagió a mí, yo contagié al otro, como que no hay un registro muy claro de quién contagió a quién, entonces la responsabilidad tal vez podría haber sido mía, pero también podría haber sido de otros. Claro. Es la culpa, por ejemplo, mucho en el duelo, de que muchas personas no pudieron despedirse a sus seres queridos, o tal vez en ese momento no sintieron que la impotencia de estar en su casa y tal vez, no sé, tienen como ese imaginario de que tal vez si hubiesen estado con ellos a la par no lo hubiese pasado, o tal vez si hubiese tenido una vida saludable, si hubiese hecho deporte, si hubiese tenido una vida, no hubiese contagiado. Todos los si hubiese. Sí. Claro, y a veces son cuestiones que fueron inevitables, digamos. Claro. Así que la culpa juega un papel importante, por eso está bueno, digamos, cuando la culpa está acrecentada, consultar, digamos, a un profesional de la salud para trabajar esa culpa, ¿verdad? Claro. Yo creo que también, hablando de esto de culpa, también lo he visto en gente, este hecho de quizás gente que no tenía culpa, y en el sentido de esto que vos hablabas de responsabilidad, gente que era irresponsable, pero en el sentido no solo con el otro, sino que atentaba contra uno mismo, y que ponerle yo de afuera siendo muy responsable y todo, lo veía como esta gente que como que rompía las reglas solo por el hecho de romperlas y no sabías al principio a qué te estaba yendo, como a enfrentar. Y esto que también como decir, bueno, mucha gente que se cuidaba mucho y otra gente que no se cuidaba y no le importaba, y esto también como de, no sé, capaz me estoy yendo un montón, ¿no, Yanni? De tenerme cualquier cosa, pero gente como que quizá no tenía la conciencia de cuidarse a ellos mismos y no sé, o salían o abusaban de sustancias y como que estaba la autodestrucción también, por una parte, ¿no? Claro, y estos son los que menos culpa tenían, digamos. Claro, justamente. Y la gente que tal vez hizo todo bien, que no salió, que se quedó en casa, es la que más se culpa, ¿verdad? Sí,
Sí, sí. Y también como las tendencias autodestructivas que quizás es gente que puede que no pase por el consultorio de entrada. A ver, y también esa cuestión de transgredir la ley. A ver, había que quedarse en casa, había que seguir ciertas normas, y estaba esa adrenalina de traspasar esa ley, ¿verdad? Eso de, entonces yo soy vivo, la paso, me siento bien, yo soy el único que salgo, mira, todos los demás están encerrados. Entonces también eso genera una adrenalina en el sujeto de transgredir la ley y genera también ese bienestar de decir, bueno, yo estoy libre, ustedes están encerrados. De una, sí. Me acuerdo de haber, no sé, ver en una peli, una serie, que decían en una frase, viste, el típico, hay dos personas, que la persona mala, le llamaba así, que no siente culpa, que no le importa y se ríe de lo que pasa, y la persona que no hace nada y se culpa de cosas que no hizo, digamos. Claro. Entonces como llevándolo ahí. ¿Y sabes qué es lo último que te quería preguntar, Yani? ¿Cómo podemos acompañar si tenemos algún amigo o algún familiar que está sufriendo estos trastornos como la fobia, miedo, la hipocondría, post pandemia? ¿Cómo podemos ayudarlas desde nuestro lugar? Además de ir, obviamente, a un psicólogo. Bien, bueno, a ver, no minimizar lo que le pasa, porque muchas veces pasa que los síntomas de las personas que padecen este trastorno son exagerados, o sea, la persona lo vive como si fuera real, y uno dice, pero lo que te pasa no es tan malo, porque, a ver, por ejemplo, la persona hipocondríaca, muchas veces, no sé, un síntoma de dolor de cabeza simple, piensa que tiene un tumor, entonces es tan grave la intensidad con la que lo que siente, que a veces el otro de la par, pero decía, a ver, te duele la cabeza, no tenés un tumor porque te duele la cabeza, pero ellos lo viven de esta manera, entonces lo importante es no minimizar lo que sienten, sí escucharlos, que puedan, o sea, acompañarlos y que obviamente busquen ayuda terapéutica para poder trabajar eso que les pasa y que sienten. Exacto. Perfecto. Yani, preguntarte, ¿dónde pueden encontrarte para tener una consulta con vos y demás? Y también, perdón, justo me llega una pregunta acá al chat, me decían si hay estadísticas sobre dónde afectó más la pandemia, si a los niños, los adultos o alguna franja etaria en particular. Esas dos preguntitas. Bien, bueno, esos son datos estadísticos que, a ver, podemos deducirlos desde un sentido común, que yo creo que más afectó a la gente mayor, digamos. Bien, sí, totalmente. Que era la población que estaba más en riesgo, digamos. Claro. Más vulnerables, niños y ancianos, Claro. es la mayoría que afectó. A ver, nos afectó a todos. La pandemia atravesó a toda la población de manera global. Pero la manera en que la vivimos y la sentimos fue individual y particular de cada sujeto. Buenísimo. Hermosa aplicación, Yani. ¿Y cómo te encuentran para poder ver, tener una sesión o empezar terapia? Bueno, estoy en Monteagudo, 328, en Vilancia, y también en Santo Domingo, en Banda de Río Sarí. Buenísimo. ¿Y por Instagram pueden contactarte en alguna red? Sí, Yanira Frascona es mi Instagram, y bueno, ya me pueden mandar un mensajito y le brindo la información necesaria. Buenísimo. Yani, estás más que invitada después a piso que tengamos acá alguna charla con vos cuando hablemos de algún tema. Dale, cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. Chau. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, gente, ahí nos aclararon un poquito todas las pavadas que hablamos nosotros. Vino alguien y habló alguien real. que nos bajó a tierra. Sí, totalmente.